Todo tiene un propósito, sabiduría budista para la vida. A lo largo de la existencia humana hay una pregunta que siempre ha acompañado silenciosamente al corazón. ¿Por qué suceden las cosas como suceden? Las mentes inquietas buscan explicaciones. Las almas heridas buscan sentido y los corazones cansados anhelan comprender por qué la vida a veces parece tan incierta, tan llena de giros inesperados. El budismo, una de las tradiciones espirituales más profundas que la humanidad ha conocido, responde a esta inquietud con una enseñanza simple pero transformadora. Todo tiene un propósito. No hay casualidades, solo causas y consecuencias. No hay azar, solo el fluir natural de la ley del karma y la interdependencia universal. Comprender que todo lo que nos ocurre tiene una razón de ser no significa resignarse, sino abrir los ojos a la naturaleza profunda de la realidad, el sufrimiento, el placer, la pérdida, el amor, los encuentros y los desencuentros. Todo forma parte del mismo tejido sagrado que nos conduce hacia la comprensión. Desde la visión budista, cada experiencia es una oportunidad para despertar, para recordar nuestra verdadera naturaleza, para romper las cadenas del ego y avanzar en el sendero de la iluminación. Esta idea no es un consuelo superficial ni una frase de autoayuda. Es una verdad cósmica que se revela cuando dejamos de resistir y comenzamos a observar. Cuando uno despierta, ve que incluso aquello que parece caótico o doloroso, en realidad, está alineado con un orden más grande. La existencia no comete errores. Lo que parece un desvío es, en esencia, el camino mismo. Lo que parece una pérdida puede ser en realidad una liberación. Y lo que parece un final, a menudo, es una puerta hacia un renacimiento. A lo largo de este texto exploraremos cómo esta sabiduría puede transformar la manera en que vivimos, amamos, pensamos y sufrimos. Entender que todo tiene un propósito no significa dejar de actuar, sino actuar con conciencia. Significa ver más allá del dolor inmediato y descubrir la enseñanza escondida detrás de cada experiencia. Es abrirse a la posibilidad de que la vida sabe más que nosotros, que el universo no conspira contra nadie, sino a favor de la expansión de la conciencia. El propósito no siempre se revela en el momento. A veces requiere silencio, paciencia y madurez espiritual para poder ser comprendido. En esta enseñanza, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Cada cosa llega cuando debe llegar, y cada partida ocurre cuando debe ocurrir. El sabio no se apresura, no se aferra, no se lamenta, porque confía en el equilibrio invisible que sostiene todas las cosas. La sabiduría budista no busca prometer una vida sin desafíos, sino una mente capaz de atravesarlos con serenidad. Porque la paz no se encuentra en eliminar el sufrimiento, sino en comprenderlo. Y comprenderlo solo es posible cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí? Y comenzamos a preguntar ¿para qué? Esa pequeña diferencia abre la puerta a una revolución interior. A través de 5 reflexiones profundas, exploraremos los caminos por los que el propósito se manifiesta en la vida, desde el arte de aceptar el presente hasta la capacidad de ver más allá del dolor, desde la conexión con el karma hasta la comprensión de la interdependencia de todos los seres. Iremos recorriendo las capas más sutiles de la conciencia humana a la luz del Dharma. Este no es un texto para el intelecto, sino para el alma. Es una invitación a mirar dentro de ti y reconocer que detrás de cada sombra hay una enseñanza, y que detrás de cada caída hay una semilla de despertar. Si abres el corazón y te permites escuchar con calma, quizás descubras que nunca hubo errores, que nunca estuviste perdido, que todo, absolutamente todo, tenía un propósito. El propósito oculto en cada experiencia.
La vida, desde la mirada del Buda, es una red infinita de causas y efectos. Nada existe de manera aislada, nada ocurre por azar. Cada pensamiento, palabra y acción genera consecuencias que se expanden como ondas en un lago. Cuando comprendemos esta verdad, entendemos que cada situación que enfrentamos es en realidad el resultado de innumerables causas anteriores y al mismo tiempo la semilla de nuevas experiencias futuras. Esta visión nos libera de la idea del castigo o del favoritismo divino. No hay una fuerza externa arbitraria decidiendo nuestro destino. Hay leyes naturales y espirituales que actúan con precisión. Así como una semilla de mango no puede producir manzanas, nuestras acciones mentales, emocionales y físicas producen frutos de acuerdo a su naturaleza. Por eso, el propósito de cada acontecimiento no es una imposición del universo, sino la manifestación de un orden justo e inteligente que busca siempre el equilibrio y la evolución del alma. Cuando un discípulo preguntó al Buda por qué algunas personas enfrentan tanto sufrimiento mientras otras parecen vivir en abundancia y paz, el maestro respondió con serenidad: porque cada uno recoge lo que ha sembrado. No lo dijo con frialdad, sino con compasión. Comprender el karma no es juzgar, sino despertar. Cada experiencia, incluso las más difíciles, tiene la función de revelarnos algo que aún no hemos comprendido. El dolor, en esta perspectiva, no es enemigo, sino mensajero. Llega para mostrar lo que aún no hemos sanado, lo que aún nos ata a la ilusión. Si aprendemos a mirarlo sin rechazo, se convierte en un maestro. Lo mismo ocurre con la alegría, la prosperidad o el amor. Todo lo que aparece en nuestra vida tiene un mensaje oculto que apunta al crecimiento interior. Nada es inútil, nada es accidental. Imagina a alguien que pierde su trabajo. Desde la visión superficial parece un fracaso. Desde la visión del Dharma puede ser una oportunidad para despertar del automatismo, para reinventarse, para descubrir una vocación más profunda o para aprender el desapego. A veces, el universo nos quita lo que ya no está alineado con nuestra evolución. Pero como nuestra mente está acostumbrada a aferrarse, interpretamos esa pérdida como una injusticia. Sin embargo, la vida no nos castiga, nos corrige, nos empuja hacia lo que verdaderamente nos pertenece. Otro ejemplo: una relación que termina. El corazón humano suele sufrir ante la separación, pero el Buda enseñó que la causa del sufrimiento no es la pérdida en sí, sino el apego. Queremos que las cosas sean permanentes, que las personas permanezcan, que las emociones no cambien. Pero todo en la existencia es impermanente. Cada relación, cada encuentro, tiene un tiempo sagrado determinado. Cuando ese ciclo se completa, forzar su continuidad es desafiar la naturaleza. En cambio, aceptarlo con gratitud abre la puerta a nuevas formas de amor y comprensión. Cuando uno comienza a observar así, la vida entera se convierte en un maestro silencioso. Ya no se vive en lucha con lo que ocurre, sino en diálogo. Cada obstáculo trae una enseñanza, cada éxito una prueba de humildad, cada fracaso un llamado a la introspección. El propósito de la existencia no está en acumular triunfos externos, sino en desarrollar sabiduría interior. La mente ordinaria siempre quiere controlar, explicar y poseer. Pero el propósito no se revela a la fuerza. Es como una flor que solo se abre cuando hay silencio y luz. Quien vive en constante queja o resistencia no puede ver el sentido de las cosas, porque su visión está nublada por la emoción. Solo cuando uno se detiene, respira y acepta, comienza a entender. Esa comprensión no viene de la mente racional, sino del corazón despierto. Cada experiencia que parece confusa tiene detrás una enseñanza que solo puede ser comprendida cuando dejamos de preguntar ¿por qué a mí?
y comenzamos a decir, gracias por mostrarme lo que debo aprender. Ese cambio de actitud convierte al sufrimiento en sabiduría y transforma los errores en escalones hacia la madurez espiritual. Buda enseñó que no debemos huir del dolor, sino observarlo con atención plena. En esa observación se disuelve la ignorancia. Lo mismo ocurre con el placer. Si lo observamos con conciencia, deja de ser una trampa y se convierte en un recordatorio de la impermanencia. Así, en cada experiencia buena o mala, se vuelve parte del camino hacia el despertar. El propósito, entonces, no está fuera de nosotros, está en cómo respondemos a cada momento. Dos personas pueden vivir la misma circunstancia. Una se hunde en la desesperación, otra crece en sabiduría. La diferencia no está en el evento, sino en el nivel de conciencia con el que lo atraviesan. Por eso, el verdadero trabajo espiritual no es cambiar lo que ocurre, sino cambiar la forma en que lo vivimos. Aceptar no significa rendirse. Significa reconocer que hay un orden más grande guiando todo. Significa confiar en que, aunque no lo comprendamos de inmediato, cada paso tiene sentido. La vida no se equivoca. Nosotros sí, cuando la juzgamos desde la limitación del ego. Cuando despertamos a esta comprensión, algo profundo cambia. Ya no vivimos como víctimas de las circunstancias, sino como aprendices del universo. Cada día se convierte en una oportunidad de aprender, de sanar, de observar. El sufrimiento pierde su poder y la gratitud se convierte en nuestra guía. La sabiduría budista nos invita a ver más allá del velo de la ilusión. Nos recuerda que incluso el caos tiene su armonía, que incluso la oscuridad contiene una chispa de luz. Todo tiene un propósito, incluso aquello que no entendemos todavía. Y cuando ese propósito se revela, comprendemos que nunca estuvimos solos, que el universo siempre estuvo enseñándonos a volver a casa. Si este mensaje resonó en ti, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría que transforma el sufrimiento en comprensión y el caos en serenidad. La aceptación, el camino hacia la paz interior. Aceptar no es rendirse, aceptar es comprender. En la visión budista, la aceptación es la puerta de entrada al despertar, la llave que abre la mente y el corazón a la realidad tal como es. La mayoría de los seres humanos viven resistiendo lo que ocurre, luchan contra el pasado, temen al futuro y se frustran con el presente. Pero en esa lucha, pierden la oportunidad de ver el propósito oculto que cada momento trae consigo. La aceptación no significa pasividad, es una acción profunda de sabiduría. Es reconocer que las cosas son como son, no como quisiéramos que fueran. Y desde ahí, actuar con conciencia. Cuando el Buda enseñó la verdad del sufrimiento, no lo hizo para condenar la vida, sino para revelar su naturaleza. Dijo que la raíz del sufrimiento es el apego, el deseo de que la realidad se ajuste a nuestras expectativas. Queremos que las personas no cambien, que las cosas duren, que los resultados lleguen según nuestros planes. Pero la existencia no responde a nuestros caprichos. Tiene su propio ritmo, su propio diseño. Cada vez que tratamos de forzarla, nos desgastamos. La resistencia crea tensión, y esa tensión se convierte en dolor mental. Aceptar, en cambio, libera. Imagina un río que fluye entre montañas. Si te lanzas contra su corriente, te agotas. Pero si aprendes a fluir con él, descubres que te lleva exactamente a donde necesitas ir. La vida es ese río. No siempre podemos ver su destino, pero sí podemos confiar en su dirección. Aceptar no es dejar de remar, sino remar en armonía con la corriente. La sabiduría budista enseña que la paz no se encuentra cuando todo está en calma afuera, sino cuando dejamos de luchar por controlar lo incontrolable. La aceptación comienza con la observación. Observar sin juzgar, sin etiquetar, sin condenar.
La mente humana está acostumbrada a dividir todo en bueno o malo, éxito o fracaso. Pero esas son solo proyecciones mentales. Lo que hoy parece una pérdida, mañana puede revelarse como una bendición. Lo que ahora duele puede estar preparando el terreno para una comprensión más profunda. Cuando dejamos de etiquetar, permitimos que la realidad se revele en su totalidad. Es entonces cuando comprendemos que todo tiene su propósito, incluso aquello que no entendemos aún. El Buda enseñó que hay 3 tipos de sufrimiento: el sufrimiento del dolor, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento de la existencia condicionada. Todos ellos son inevitables mientras sigamos aferrados al ego. Pero cuando aceptamos su presencia, dejan de dominarnos. El dolor físico o emocional sigue existiendo, pero pierde su poder destructivo. La aceptación transforma el sufrimiento en sabiduría, porque deja de ser un enemigo y se convierte en un espejo. Aceptar la impermanencia es el paso más difícil y más liberador. Todo cambia: las estaciones, los cuerpos, los pensamientos, las emociones, las relaciones. Nada es eterno en el plano material, pero esa impermanencia no es una maldición, es el pulso de la vida misma. Gracias a ella hay movimiento, evolución, posibilidad de renacer. Cuando comprendemos esto, dejamos de aferrarnos. La flor no sufre cuando se marchita porque cumple su ciclo. El árbol no se resiste al invierno porque sabe que la primavera volverá. El ser humano, en cambio, teme perder, teme soltar, teme el vacío. Pero ese vacío no es un enemigo, es el espacio donde nace lo nuevo. La aceptación también implica aceptar nuestros propios límites y errores. Muchos buscan el despertar espiritual creyendo que se trata de volverse perfectos, pero el Buda nunca habló de perfección, sino de comprensión. Aceptar tu humanidad es un acto de profunda sabiduría. No puedes iluminarte rechazando lo que eres. Solo cuando abrazas tus luces y tus sombras descubres el equilibrio. Negar lo que sientes, fingir que no hay dolor, es una forma de violencia contra uno mismo. Observar con compasión, en cambio, te libera. Cada emoción tiene un mensaje. La tristeza muestra lo que valoras. La ira señala los límites que no has establecido. El miedo revela lo que aún no comprendes. Rechazarlas no las hace desaparecer, solo las empuja al inconsciente. La aceptación es la luz que disuelve esa oscuridad. Por eso el Buda enseñaba la práctica de la atención plena. Observar cada sensación sin identificarse con ella. No decir, estoy triste, sino, hay tristeza en mí. Esa distancia amorosa permite que las emociones fluyan y se disuelvan sin destruirnos. Aceptar no es conformarse con la injusticia ni con el sufrimiento innecesario. Es ver con claridad lo que está ocurriendo, sin añadir resistencia mental. Cuando aceptas, puedes actuar con sabiduría. Sin aceptación, toda acción nace del miedo o del enojo y por lo tanto perpetúa el dolor. La aceptación no te paraliza, te centra, te permite responder en lugar de reaccionar. Es la diferencia entre golpear el agua y flotar en ella. Cuando algo inesperado ocurre, una enfermedad, una pérdida, un fracaso, la mente se revela. Esto no debería pasarme a mí. Pero la vida no obedece esa lógica. Lo que ocurre, ocurre. Resistirlo no cambia la realidad, solo aumenta el sufrimiento. La aceptación, en cambio, abre espacio para la comprensión. Quizás no entiendas de inmediato por qué sucede, pero al aceptar, te permites escuchar la enseñanza que ese evento trae consigo. Cada dificultad tiene un propósito oculto. Desarrollar paciencia, humildad, desapego o compasión. Nada llega sin razón. A veces, el propósito de una experiencia no se revela hasta muchos años después. Quizás recuerdes una situación dolorosa del pasado y ahora, con una mente más madura,
comprendas que gracias a ella desarrollaste fuerza o empatía. Así es como actúa la sabiduría de la vida, invisible al principio, clara con el tiempo. Cuando aceptas, dejas que el propósito se despliegue naturalmente. Cuando resistes, lo bloqueas. El maestro budista Thich Nhat Hanh solía decir: no llores cuando pierdas la luna, porque las lágrimas te impedirán ver las estrellas. Esa frase resume el corazón de la aceptación. Cuando algo se va, algo nuevo puede llegar. Pero si nos aferramos a lo perdido, permanecemos ciegos ante lo que nace. La aceptación es confiar en la impermanencia como un acto de fe, no una fe ciega, sino una confianza basada en la comprensión de que todo forma parte de un orden perfecto. Aceptar el presente también significa dejar de huir del ahora. Muchos viven atrapados en el pasado o ansiosos por el futuro. Pero el único lugar donde la vida ocurre realmente es este momento. El propósito no se encuentra en lo que fue ni en lo que vendrá, sino en lo que está frente a nosotros. Ahora, la práctica budista de la meditación enseña justamente eso. Regresar al instante presente una y otra vez. Observar la respiración, los pensamientos, las sensaciones, sin juicio. Es en esa presencia donde descubrimos que todo lo que necesitamos ya está aquí. La aceptación también se extiende hacia los demás. Querer cambiar a las personas para que se ajusten a nuestras expectativas es una fuente inagotable de conflicto. Amar verdaderamente es permitir que el otro sea quien es. No se trata de aprobar todo, sino de comprender que cada ser está en su propio camino. En su propio nivel de conciencia, nadie puede despertar por otro. La compasión nace cuando comprendemos que todos luchamos con nuestras propias sombras. Aceptar al otro no es renunciar a los límites, sino amar sin querer poseer. La sociedad moderna confunde aceptación con debilidad, pero en realidad solo los fuertes pueden aceptar. Requiere valentía mirar la realidad sin adornos. Requiere madurez soltar el control. Requiere fe confiar en lo que no se ve. La aceptación es un acto revolucionario en un mundo que nos enseña a luchar contra todo. Contra el envejecimiento, contra la soledad, contra la muerte. Pero el budismo enseña que solo quien acepta la naturaleza efímera de las cosas puede vivir en verdadera paz. Cuando aceptas, descubres que el sufrimiento se transforma en serenidad. Ya no necesitas entenderlo todo. El misterio deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio sagrado. La mente se aquieta, el corazón se abre. En ese estado, la vida fluye con naturalidad, no porque sea perfecta, sino porque ya no la enfrentas desde la resistencia. El Buda decía que la vida es como un laúd. Si la cuerda está demasiado tensa, se rompe. Si está demasiado floja, no suena. La aceptación es ese punto de equilibrio. No resignación, no obsesión. Es moverse en armonía con lo que es. No puedes evitar la lluvia, pero puedes aprender a disfrutar de su sonido. No puedes detener la noche, pero puedes encender una lámpara interior. Eso es lo que enseña la aceptación, encontrar la luz incluso en medio de la oscuridad. Cuando comprendemos esto, dejamos de ser esclavos de las circunstancias. Aceptar no significa que todo te guste, sino que eliges no sufrir inútilmente por lo inevitable. La mente liberada ya no necesita culpar ni justificarse. Simplemente observa, aprende y continúa. Esa es la verdadera libertad, no la ausencia de dolor, sino la capacidad de permanecer en paz dentro del cambio. Aceptar también es una forma de amor hacia la vida. Es decirle al universo, confío en ti, aunque no entienda tus caminos. Es reconocer que hay una sabiduría más grande que la nuestra guiando todo. En ese acto de confianza, el miedo se disuelve. La ansiedad se transforma en serenidad. La fe deja de ser una idea
y se convierte en experiencia directa. Todo lo que rechazamos persiste. Todo lo que aceptamos se transforma. Esa es una de las leyes más profundas del espíritu. La aceptación no elimina los desafíos, pero cambia completamente nuestra relación con ellos. Aceptar la enfermedad puede revelar la importancia del autocuidado. Aceptar la pérdida puede revelar el valor del amor. Aceptar la soledad puede revelar la conexión interior. Nada está perdido cuando hay comprensión. Hay un momento en el camino espiritual en que uno deja de pedir explicaciones y simplemente agradece. No porque todo sea fácil, sino porque ha comprendido que cada situación, incluso la más difícil, es parte de un plan mayor. La aceptación entonces se convierte en gratitud, y la gratitud en alegría silenciosa. Aceptar no es un evento único, sino una práctica diaria. Cada día la vida nos ofrece algo que desafía nuestras expectativas. Una palabra, una demora, una pérdida, una sorpresa. Cada instante es una oportunidad para practicar la aceptación, para observar sin resistencia, para soltar. Con el tiempo, esa práctica se vuelve natural. La mente deja de pelear y el corazón comienza a fluir. El propósito de la aceptación no es que desaparezcan los problemas, sino que desaparezca la idea de que la vida debería ser diferente. Cuando eso ocurre, el sufrimiento pierde su raíz. Descubrimos que la paz siempre estuvo disponible, solo que nuestra resistencia nos impedía verla. Aceptar es regresar a casa. Por eso, cuando el sabio contempla el mundo, no ve caos, sino armonía. No ve castigo, sino enseñanza. No ve pérdida, sino transformación. Todo tiene un propósito, incluso la necesidad de aceptar, porque al aceptar dejamos de ser los creadores de dolor y nos convertimos en testigos de la verdad. Aceptar no significa detener el movimiento, sino moverse con más conciencia. Significa confiar en que, incluso si el camino parece oscuro, la vida sabe hacia dónde te lleva. Es rendir la ilusión de control para descubrir la verdadera libertad. En ese punto, el alma descansa. Ya no necesita tener razón, ganar, ni demostrar. Simplemente es. El propósito oculto de la aceptación es la paz. Una paz que no depende de lo que ocurre, sino de cómo lo vivimos. Esa paz es la verdadera riqueza, y quien la encuentra comprende que todo, absolutamente todo, tenía un sentido perfecto desde el principio. Si esta reflexión tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista que enseña a aceptar la vida y descubrir el propósito en cada instante. El dolor como maestro del despertar. El ser humano pasa gran parte de su vida huyendo del dolor. Lo teme, lo combate, lo disfraza. Lo anestesia con distracciones, con ruido, con placeres pasajeros. Pero en el corazón del budismo hay una enseñanza que transforma completamente esa relación con el sufrimiento. El dolor no es un castigo, es un maestro. Y quien lo comprende, se libera. El Buda no enseñó un camino para eliminar el dolor, sino para comprenderlo, porque en su comprensión se encuentra la sabiduría que conduce al despertar. El sufrimiento fue precisamente el punto de partida del camino del Buda. Antes de alcanzar la iluminación, Siddhartha Gautama era un príncipe rodeado de lujos y placeres. Su vida parecía perfecta, protegida del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Pero un día, al salir del palacio, vio a un anciano, a un enfermo y a un cadáver. Esas visiones rompieron su burbuja de ilusión. Comprendió que el sufrimiento era parte inevitable de la existencia humana. Esa revelación lo llevó a abandonar todo para buscar una verdad más profunda. Así nació el Dharma. Cuando comprendemos que incluso el ser más iluminado atravesó el sufrimiento para alcanzar la sabiduría, dejamos de ver el dolor como enemigo. En realidad, es el terreno fértil donde germina la comprensión.
El sufrimiento no destruye, purifica, no castiga, revela, no llega para detenerte, sino para despertarte, pero solo puede cumplir su función si lo observamos con conciencia. Si lo rechazamos, se convierte en prisión. Si lo aceptamos, se convierte en liberación. La mente humana tiende a dividir la experiencia en dualidades: placer y dolor, éxito y fracaso, luz y oscuridad. Pero desde la perspectiva budista, esas polaridades son expresiones de la misma energía. No hay luz sin sombra, ni crecimiento sin prueba. El dolor es la sombra que da forma a la luz. Si nunca sufriéramos, nunca despertaríamos. Sin la oscuridad, no valoraríamos la claridad. Sin la pérdida, no comprenderíamos el amor. Todo lo que parece una maldición lleva dentro una semilla de transformación. Cuando una persona atraviesa un momento de sufrimiento profundo, una pérdida, una traición, una enfermedad, su mundo se desmorona. Todo lo que antes parecía seguro desaparece. En ese vacío se abre una grieta por la que puede entrar la luz. Es ahí donde el alma empieza a mirar hacia adentro. Mientras todo va bien, la mente se adormece en la comodidad, pero cuando el dolor toca la puerta, nos obliga a detenernos, nos desnuda, nos enfrenta con lo esencial. En ese silencio interior podemos ver lo que antes no queríamos ver. El Buda dijo: del sufrimiento surge la fe, de la fe surge la alegría, de la alegría surge la paz, y de la paz surge la sabiduría. Es decir, el dolor no es el final del camino, sino su inicio. Todo despertar comienza con una herida, porque solo quien ha sentido la oscuridad busca la luz de verdad. El sufrimiento abre la puerta del corazón. En el fuego del dolor se quema la arrogancia, el orgullo, el ego. Y de esas cenizas nace la humildad, la compasión y la comprensión de que todos los seres comparten la misma vulnerabilidad. El sufrimiento no es igual para todos. Cada alma vive las experiencias que necesita para evolucionar. No hay comparación posible, porque cada proceso es único. Lo que para uno es una tragedia, para otro puede ser una oportunidad. Todo depende del nivel de conciencia con que se viva. El dolor puede destruir a quien se aferra, pero eleva a quien comprende. Por eso, la sabiduría no consiste en evitar el sufrimiento, sino en aprender de él. Hay un proverbio zen que dice: el obstáculo es el camino. Cada dificultad, cada pérdida, cada desilusión es en realidad un portal hacia un nivel más profundo de conciencia. Pero ese portal solo se abre cuando dejamos de resistir. Si pasamos la vida lamentando lo que nos duele, nunca descubrimos lo que el dolor vino a enseñarnos. Cuando observamos el sufrimiento con atención plena, descubrimos que su núcleo no es oscuro, sino luminoso. Es un llamado a despertar. El sufrimiento nos enseña la verdad de la impermanencia. Nada dura para siempre, ni la alegría ni el dolor. Pero mientras nos resistamos a aceptar esa naturaleza cambiante, seguiremos atrapados en un ciclo de esperanza y frustración. La mente quiere permanencia, pero la vida es cambio. El dolor nos muestra ese hecho con crudeza y por eso lo tememos. Sin embargo, si lo miramos con serenidad, comprendemos que la impermanencia también es belleza. Gracias a que todo cambia, todo puede renacer. El sufrimiento también revela nuestra conexión con los demás. Cuando sufrimos, entendemos lo que otros sienten. Esa empatía es la semilla de la compasión. Y la compasión es el corazón del budismo. El que ha sufrido profundamente y ha aprendido del dolor ya no juzga. Sabe que cada ser está librando su propia batalla interior. Por eso, el sufrimiento puede ser el camino hacia la unión. Nos hace humanos, nos hace humildes, nos hace capaces de amar sin condiciones. El dolor, además, disuelve las ilusiones. Mientras las cosas van bien,
Creemos que tenemos el control, que podemos manejar la vida a nuestro antojo. Pero cuando el sufrimiento llega, ese control se rompe. Entonces comprendemos que nunca lo tuvimos. Ese descubrimiento, aunque doloroso, es una bendición. Nos devuelve al presente, nos enseña a confiar, nos recuerda que no somos los dueños del destino, sino viajeros en un río más grande. El sufrimiento también nos enseña a dejar de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Muchos buscan alivio en placeres externos, en posesiones, en reconocimiento, en relaciones, pero el dolor nos muestra que nada de eso puede llenar el vacío interior. Solo el autoconocimiento puede hacerlo. Cuando el sufrimiento nos obliga a mirar hacia adentro, descubrimos que la paz que buscábamos fuera siempre estuvo en nuestro interior, esperando ser reconocida. En la tradición budista hay una metáfora que explica esto con claridad: la del loto. El loto es una flor que solo puede crecer en el fango. Cuanto más profundo y oscuro es el barro, más pura y hermosa es la flor que surge. Así es el alma humana. El fango del dolor no es un castigo, sino el alimento de la sabiduría. Sin barro no hay flor, sin sufrimiento no hay iluminación. Por eso, el practicante espiritual no maldice sus heridas, sino que las honra como parte del camino. Pero hay algo más profundo aún. El dolor no solo nos enseña, también nos purifica. Cada vez que atravesamos una experiencia dolorosa con conciencia, liberamos parte del karma acumulado. Es como si el sufrimiento fuera el fuego que quema las impurezas de la mente. No se trata de buscar el dolor, sino de comprenderlo cuando llega. Si lo vivimos con resistencia, el karma se multiplica. Si lo vivimos con sabiduría, se disuelve. Así, cada lágrima se convierte en un paso hacia la libertad. El sufrimiento también nos enseña el valor de la imperfección. En una cultura que idolatra la felicidad constante, el fracaso o el dolor son vistos como signos de debilidad. Pero en el budismo, el dolor es una expresión natural de la existencia condicionada. Es parte del proceso de evolución. No hay nada que corregir, solo que comprender. Cuando dejamos de juzgar nuestras heridas y comenzamos a verlas como recordatorios de la humanidad compartida, nace una compasión inmensa hacia nosotros mismos y hacia todos los seres. La sabiduría del dolor no se aprende con teorías, sino con experiencia. Nadie puede explicarte el fuego, tienes que sentir su calor. Nadie puede describirte el despertar, tienes que atravesar la noche. Así es el sufrimiento, una puerta que solo se abre desde dentro. Cada experiencia dolorosa es una invitación a mirar con más profundidad, a soltar las máscaras, a reencontrarte con tu esencia. En los momentos de sufrimiento intenso, la mente grita y el corazón sangra. Pero si logras permanecer presente, incluso un instante, verás que detrás de esa tormenta hay un silencio inmenso. Ese silencio es tu verdadero ser. El dolor destruye lo que es falso, pero nunca puede tocar lo que es eterno. Esa parte de ti que observa, que no cambia, que permanece, es la conciencia pura. Cuando descubres eso, el sufrimiento pierde su poder. Ya no te identificas con él, sino que lo ves pasar como una nube en el cielo. El propósito del dolor, entonces, es recordarte quién eres. No eres tus pérdidas, ni tus heridas, ni tus emociones. Eres el espacio que las contiene. El sufrimiento solo tiene sentido cuando conduce a esa comprensión. No viene para destruirte, sino para liberarte de las falsas identidades que creías ser. Es el martillo que rompe la armadura del ego, el fuego que purifica el alma. En la práctica budista, la meditación es el medio para transformar el dolor en sabiduría. Sentarse en silencio, observar la respiración, observar la mente, observar las sensaciones corporales sin huir de ellas.
Esa observación consciente convierte el sufrimiento en energía de comprensión. El practicante aprende a no identificarse con el dolor, sino a contemplarlo. Descubre que todo lo que surge también desaparece. Incluso el sufrimiento más intenso tiene un principio y un fin. En ese descubrimiento se encuentra la libertad. Cuando el Buda alcanzó la iluminación, comprendió que el sufrimiento no era algo que debía eliminarse, sino algo que debía comprenderse. Vio que la causa del dolor era la ignorancia, la creencia de que somos entidades separadas, permanentes, independientes. Al ver la interdependencia de todas las cosas, el sufrimiento se disolvió. Comprendió que nada está separado, que todo es parte de un flujo continuo. Esa comprensión es la esencia del nirvana. El sufrimiento en realidad es la sombra de la ignorancia. Cuando la luz de la comprensión brilla, la sombra desaparece. Pero mientras vivamos identificados con el ego, el dolor será inevitable. No porque la vida sea cruel, sino porque seguimos aferrándonos a lo que no puede permanecer. Cuando soltamos, el dolor se transforma en paz. El propósito del sufrimiento no es castigarte, sino despertar tu compasión, tu humildad y tu sabiduría. Cada experiencia difícil te está preparando para ayudar a otros. Solo quien ha pasado por la oscuridad puede guiar a otros hacia la luz. Por eso, cada herida puede convertirse en servicio. El sufrimiento se redime cuando se comparte como enseñanza. Así es como los sabios transforman su dolor en medicina para el mundo. Hay una frase del maestro budista Kalu Rinpoche que resume esta enseñanza. No intentes escapar del sufrimiento. Aprende a hacerte amigo de él. Solo así conocerás la verdadera libertad. Esta amistad con el dolor no es masoquismo, es amor a la verdad. Cuando dejas de huir, el dolor deja de perseguirte. Cuando lo abrazas, se disuelve. Lo que queda entonces es una paz profunda, una quietud inquebrantable, una comprensión silenciosa de que todo tenía un propósito. El sufrimiento, vivido con conciencia, se convierte en gratitud. Ya no maldices el pasado, sino que lo bendices, porque gracias a él llegaste hasta aquí. Descubres que cada lágrima fue una semilla de sabiduría, que cada caída fue una lección de humildad, que cada pérdida te enseñó el valor del amor desapegado. En ese punto, el dolor ya no tiene poder sobre ti. Se convierte en un recuerdo luminoso, en un maestro silencioso que te condujo hacia el despertar. El propósito del dolor, entonces, no es hacerte sufrir, sino hacerte libre. Libre del ego, de la ignorancia, del miedo. Cada vez que lo aceptas y lo observas con compasión, te acercas más a la verdad. Cuando finalmente comprendes eso, el sufrimiento deja de ser sufrimiento. Se convierte en sabiduría, y esa sabiduría es el tesoro más grande que puede poseer un ser humano. Así, el dolor deja de ser un enemigo y se convierte en un guía. Cada vez que el corazón se rompe, algo falso se disuelve. Cada vez que una ilusión muere, la verdad nace. No temas al dolor, abrázalo con conciencia, porque en su fuego encontrarás la luz que has estado buscando. Si esta enseñanza resonó en tu corazón, suscríbete al canal para seguir explorando juntos cómo la sabiduría budista transforma el dolor en despertar y la oscuridad en luz. El karma y la ley del equilibrio universal. El karma no es castigo ni recompensa. Es una ley natural, tan precisa y silenciosa como la gravedad. En la visión budista, todo lo que pensamos, decimos o hacemos genera una energía que inevitablemente regresa a nosotros. No como venganza del universo, sino como reflejo del orden que sostiene la existencia. Esta comprensión profunda del karma no busca infundir miedo, sino despertar responsabilidad. Cada acción, por pequeña que sea, tiene consecuencias.
Y esas consecuencias no siempre se manifiestan de inmediato, pero nunca dejan de manifestarse. Comprender esto nos libera de la sensación de caos y azar. Nos muestra que todo tiene un propósito, incluso cuando la mente no lo comprende todavía. El Buda enseñó que el karma es la suma de todas nuestras intenciones. No se trata solo de lo que hacemos, sino del por qué lo hacemos. Una acción externa puede parecer buena, pero si nace del deseo o del ego, sus frutos serán limitados. En cambio, una acción pequeña hecha con compasión y desapego puede generar grandes bendiciones. El karma no juzga las apariencias, responde a la vibración interna. Por eso, cultivar una mente pura y una intención correcta es más importante que cualquier logro externo. Cada pensamiento es una semilla, cada palabra es un soplo que la alimenta, cada acción es la manifestación de esa semilla. Y el fruto que recogemos depende de la calidad de lo que sembramos. Si sembramos resentimiento, cosecharemos conflicto. Si sembramos comprensión, cosecharemos paz. La vida no es injusta, simplemente refleja nuestra propia energía. El universo no castiga ni premia, equilibra. Cuando comprendemos la ley del karma, dejamos de buscar culpables y comenzamos a mirar hacia adentro. Cada experiencia que vivimos, agradable o dolorosa, es una oportunidad para observar qué semillas estamos sembrando. El sufrimiento que enfrentamos hoy puede ser el resultado de ignorancia pasada, pero también es la oportunidad de sembrar sabiduría para el futuro. No podemos cambiar lo que ya fue, pero sí podemos transformar la energía que proyectamos ahora. En eso consiste la libertad. El karma no es destino fijo. No estamos condenados a repetir nuestros errores. Cada momento ofrece la posibilidad de crear causas nuevas. Si en el pasado actuamos desde el ego, hoy podemos actuar desde la compasión. Si antes elegimos el miedo, hoy podemos elegir el amor. Así, el karma deja de ser una cadena y se convierte en un camino hacia la evolución. No hay fatalismo en esta enseñanza, sino esperanza, porque mientras haya conciencia, hay posibilidad de cambio. El Buda enseñó que el karma opera en 3 niveles: el del cuerpo, el del habla y el de la mente. El cuerpo actúa, el habla expresa y la mente origina. Todo comienza en la mente. Si queremos cambiar nuestro destino, debemos empezar por observar nuestros pensamientos. Un pensamiento negativo repetido se convierte en hábito, y el hábito en carácter. Pero la mente también puede purificarse. A través de la atención plena, aprendemos a observar los pensamientos sin seguirlos, a reconocer las emociones sin ser dominados por ellas. Así comienza la transformación del karma. El karma también nos enseña la interconexión entre todos los seres. Ninguna acción afecta solo a quien la realiza. Cada gesto de compasión o crueldad se expande como una ola. La bondad genera armonía no solo en quien la practica, sino en todo su entorno. La violencia, en cambio, siembra miedo y desequilibrio. Cuando comprendemos esto, vivimos con más conciencia. Cada palabra que decimos, cada mirada, cada silencio, tiene un impacto. Nada se pierde en el universo. A veces el karma tarda en manifestarse, y eso confunde a la mente humana. Queremos justicia inmediata, pero la ley del equilibrio no obedece al tiempo lineal. El fruto maduro cae solo cuando está listo. Hay karmas que se manifiestan en esta vida, otros en vidas futuras. Desde la perspectiva del budismo, la continuidad de la conciencia garantiza que nada queda sin resolver. Todo lo que no se aprende en una vida se repite hasta ser comprendido, no como castigo, sino como pedagogía del alma. Por eso, cuando una persona atraviesa una situación difícil, no debe interpretarla como una maldición, sino como un ciclo que busca cerrarse.
Lo que hoy duele, quizás, es la purificación de una energía antigua. Cada sufrimiento vivido con comprensión corta una cadena de ignorancia. Así, la vida no nos hiere, nos educa. Y cuanto más comprendemos, menos sufrimos, porque dejamos de resistir. El karma también enseña que no hay acciones aisladas. Todo lo que damos, de algún modo regresa. Si damos amor, recibimos amor. Si sembramos paz, la paz nos encuentra. Incluso cuando parece que no hay correspondencia, la energía se equilibra en otro momento, en otra forma. Nadie escapa de la ley del equilibrio, porque ella es la estructura misma del cosmos. Todo lo que va, vuelve. Todo lo que se eleva, desciende. Todo lo que se da, regresa multiplicado. Comprender esto nos hace responsables, pero también compasivos. Cuando alguien nos hiere, en lugar de buscar venganza, podemos responder con comprensión. Esa persona está sembrando su propio karma. Nuestra tarea no es castigarlo, sino aprender a no repetir el ciclo. Al romper la cadena de reacción, generamos un karma nuevo, basado en la conciencia. El odio solo perpetúa el odio. La comprensión lo disuelve. El karma no se limita a las acciones grandes. También se manifiesta en los pequeños gestos cotidianos. La forma en que tratamos a los demás, la manera en que hablamos con nosotros mismos, incluso los pensamientos fugaces que dejamos pasar, todo cuenta. Por eso, el camino del Buda es un camino de atención constante. Estar despierto es estar consciente del impacto de cada movimiento interior. Cuando la conciencia guía la acción, el karma se purifica naturalmente. El karma también nos revela que no existe la verdadera pérdida. A veces, creemos que algo nos ha sido quitado injustamente, pero en realidad el universo está equilibrando energías. Lo que se va abre espacio para lo que debe llegar. Si algo desaparece, es porque su ciclo ha terminado. Si una puerta se cierra, es porque otra debe abrirse. En el nivel profundo del karma, nada ocurre fuera de lugar, todo tiene una razón precisa. La vida no nos roba, nos reajusta. Cuando comprendemos esto, dejamos de lamentarnos por lo que fue. Aprendemos a agradecer incluso las experiencias que no entendemos. Sabemos que el universo siempre busca nuestro equilibrio. No siempre el equilibrio que queremos, pero sí el que necesitamos. Cada acontecimiento, cada relación, cada pérdida, forma parte de ese aprendizaje silencioso. En realidad, no vivimos castigos, sino correcciones amorosas. El karma también es maestro de humildad. Nos recuerda que somos creadores de nuestra experiencia, pero no dueños absolutos del resultado. Las causas que sembramos interactúan con incontables causas de otros seres. Nadie tiene control total. Por eso el sabio actúa con intención pura, pero sin apego al fruto. Hace lo que debe hacer y luego suelta. Esa es la acción iluminada. Actuar sin esperar, dar sin exigir, amar sin poseer. En la vida moderna muchos malinterpretan el karma como una amenaza o superstición. Pero su verdadera enseñanza es libertad. Saber que nuestras acciones crean nuestra realidad nos empodera. Ya no somos víctimas del destino, sino partícipes conscientes del universo. Si cambiamos nuestra energía, cambiamos nuestro destino. Esa es la enseñanza más liberadora del Dharma. El karma también se expresa en el tiempo colectivo. Las sociedades, los pueblos y las naciones acumulan energía a través de sus decisiones colectivas. La violencia engendra más violencia. La cooperación engendra prosperidad. Así como un individuo puede despertar, también una comunidad puede hacerlo. Cada acto de bondad, cada pensamiento compasivo, contribuye al equilibrio del mundo. Nada es pequeño cuando nace del corazón. Hay momentos en la vida en que el karma parece injusto. Cuando algo doloroso ocurre sin explicación aparente, la mente se rebela.
Pero el Buda enseñó que solo el ojo de la sabiduría puede ver la totalidad. Nosotros vemos un fragmento, una escena. El universo ve la película completa. Lo que hoy parece un obstáculo puede ser la protección de algo mayor. Lo que parece una pérdida puede ser la liberación de un peso invisible. El karma actúa siempre para restaurar el equilibrio. Y aunque a veces ese equilibrio se manifieste como dolor, su propósito final es armonizar. Cada vez que respondemos al dolor con comprensión, limpiamos parte del karma colectivo. Cada vez que perdonamos, liberamos energía atrapada. Cada vez que actuamos desde el amor, el universo se equilibra un poco más. El karma no es una cadena fija, sino una danza viva. Y en esa danza, la compasión es la música que transforma todo. El camino budista enseña que la purificación del karma no se logra con culpa ni con penitencia, sino con comprensión. La culpa pertenece al ego, que se juzga y se castiga. La comprensión pertenece al alma, que observa y aprende. Cuando comprendemos nuestros errores, no necesitamos castigarnos. Simplemente dejamos de repetirlos. Esa es la verdadera redención. La práctica del perdón tiene un papel esencial en la transformación del karma. Perdonar no es justificar, es liberar. No perdonamos para absolver al otro, sino para liberarnos del peso de la emoción. Cada resentimiento sostenido es una cadena kármica que nos ata al pasado. Cuando soltamos, cortamos ese lazo. El perdón es el acto más elevado de comprensión, porque reconoce que todos, en algún nivel, actuamos desde la ignorancia. Nadie hace daño desde la verdadera conciencia. El karma, entonces, no es una maldición que nos persigue, sino una brújula que nos guía. Nos muestra el camino de regreso a la armonía. Cada experiencia dolorosa indica un desequilibrio que pide ser comprendido. Y cuando lo comprendemos, la energía se libera. Esa liberación se siente como ligereza, como paz interior, como silencio profundo. El sabio no teme al karma, lo honra, sabe que es la manifestación de la justicia cósmica, de una sabiduría mucho más grande que la mente humana. No necesita controlar la vida, porque confía en su perfección. Vive con rectitud, no por miedo al castigo, sino por amor al equilibrio. Cada acción se convierte en ofrenda, cada palabra en semilla de luz. Cuando vivimos así, el karma se purifica naturalmente. La vida se vuelve transparente, las cosas fluyen con más suavidad. Ya no hay resistencia, porque entendemos que todo lo que llega tenía que llegar, y todo lo que se va tenía que irse. En esa comprensión, la mente descansa, la ansiedad desaparece. El alma se siente en casa. Comprender el karma también nos ayuda a vivir con paciencia. En un mundo que exige resultados rápidos, la ley del equilibrio nos recuerda que todo tiene su tiempo. No puedes cosechar lo que aún no ha madurado. Pero si sigues sembrando con amor, el fruto llegará. Puede que no cuando quieras, pero sí cuando estés preparado para recibirlo. Esa confianza transforma la impaciencia en serenidad. A medida que profundizamos en la comprensión del karma, descubrimos que incluso las experiencias más dolorosas tenían una función pedagógica. Cada decepción, cada pérdida, cada obstáculo fue una lección cuidadosamente diseñada para enseñarnos algo que no podíamos aprender de otra forma. El universo no comete errores. Todo lo que llega, llega con propósito. Todo lo que se va con sabiduría. El karma es, en última instancia, la expresión de la unidad, porque lo que haces al otro te lo haces a ti mismo. No hay separación real. Somos parte de un mismo tejido. Cuando dañas, te dañas. Cuando ayudas, te ayudas. Esa comprensión es la raíz de toda ética y de toda espiritualidad. No necesitas reglas externas cuando comprendes la interdependencia. Actúas con rectitud porque sabes que no hay otros, solo reflejos de ti mismo.
Vivir con conciencia kármica es vivir despierto. No se trata de temer al castigo, sino de honrar la conexión. Cada acción, cada pensamiento, cada respiración es una oportunidad para sembrar armonía. Cuando comprendemos eso, cada día se convierte en un acto de meditación. Comer, hablar, trabajar, amar, todo se vuelve sagrado. La vida entera se convierte en práctica espiritual, y así, poco a poco, el karma deja de ser una cadena invisible y se transforma en una corriente luminosa que nos impulsa hacia el despertar. Cada vida, cada experiencia, cada reencuentro con almas conocidas es parte de esa danza infinita de aprendizaje y purificación. No hay nada que temer, porque el universo no castiga, educa. No hay nada que lamentar, porque todo tiene sentido. Y cuando comprendemos esto, el corazón descansa en una paz profunda, una paz que no depende de circunstancias, sino de comprensión. Si estas palabras resonaron en ti, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista que revela el propósito detrás de cada experiencia y la armonía que sostiene el universo. La interconexión de todo lo existente, el propósito de ser uno. Cuando el Buda alcanzó la iluminación bajo el árbol de Bodhi, no descubrió una verdad externa, sino una comprensión interior tan vasta que disolvió todas las fronteras entre el yo y el universo. En ese instante de silencio absoluto, vio que no existe un yo separado, que cada pensamiento, cada respiración, cada átomo está intrínsecamente conectado con todo lo demás. Esa es la raíz más profunda del propósito. Todo existe para sostener todo. No hay individuo aislado. Hay una red viva de causas, efectos y relaciones que se extienden infinitamente. En la comprensión de esa interconexión se encuentra la paz verdadera, porque desaparece la ilusión de separación, que es la fuente del sufrimiento. En nuestra vida cotidiana solemos sentirnos solos, desconectados, incomprendidos. Creemos que nuestros problemas son solo nuestros, que nuestras decisiones no afectan a nadie más, que el universo sigue indiferente a nuestras luchas. Pero el budismo enseña que esa percepción es una ilusión creada por el ego. La realidad, vista con claridad, es una red donde todo toca a todo. Lo que piensas afecta al mundo. Lo que haces influye en la conciencia colectiva. Tus palabras, incluso las que crees pequeñas, viajan más lejos de lo que imaginas. Nada ocurre en aislamiento. Todo tiene un propósito porque todo participa del todo. Cuando comprendes esta verdad, tu manera de vivir cambia radicalmente. Ya no puedes actuar de forma egoísta, porque sabes que el daño que haces al otro también te alcanza. Ya no puedes despreciar ni una pequeña vida, porque reconoces que cada ser, incluso una hoja o una piedra, cumple una función en el equilibrio del universo. La interconexión no es una idea poética, es una realidad energética y espiritual. Cada acción, cada respiración, cada pensamiento está sostenido por incontables causas. El aire que inhalas fue exhalado por un árbol. El agua que bebes fue parte de una nube, de un río, de un océano. Tu cuerpo está hecho de los mismos elementos que las estrellas. Todo está unido. Desde esta visión, el propósito no es algo que tengas que encontrar fuera de ti, sino algo que ya está ocurriendo a través de ti. El propósito no es una meta que se busca, es la función natural que cumples en el tejido de la existencia. Un pájaro no necesita saber por qué canta, su canto ya cumple una función. Una flor no necesita entender por qué florece, al hacerlo, sostiene la vida de miles de seres. De la misma forma, tú no necesitas forzar un propósito, basta con vivir con conciencia. Cuando vives despierto, en armonía con la interconexión, el propósito se manifiesta por sí mismo. La sabiduría budista llama a esto interdependencia, prat,
Tía Samutpada, el surgimiento condicionado. Nada existe por sí mismo, todo surge en relación con algo más. No hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Esta comprensión disuelve la arrogancia del ego, que se cree el centro del universo. El yo es solo una onda en un océano inmenso, y al mismo tiempo, esa onda contiene el reflejo del océano entero. El propósito de cada ser, entonces, es reflejar la totalidad desde su propia forma. Cuando comprendemos que formamos parte de un todo, el sufrimiento se suaviza, porque ya no vemos nuestras pérdidas como tragedias personales, sino como movimientos naturales del equilibrio. Cuando alguien se va, cuando algo cambia, comprendemos que no es el fin, sino la continuación de un ciclo mayor. Nada muere realmente, solo se transforma. Lo que parece desaparecer en un lugar, renace en otro. Lo que parece un vacío, es el espacio necesario para que algo nuevo surja. La interconexión también nos enseña a mirar con compasión. Si todos los seres están interrelacionados, hacer daño a otro es hacer daño a uno mismo. Criticar, despreciar o juzgar a los demás es lo mismo que herir nuestra propia conciencia. Por eso el propósito más elevado no es conquistar, sino comprender. No es dominar, sino cuidar. La compasión no es debilidad, es la sabiduría que ve más allá de la forma. Cuando miras con los ojos del corazón, ves que todos los seres son expresiones de la misma esencia. Incluso quien actúa desde la ignorancia está buscando, a su modo, liberarse del sufrimiento. La interconexión también se refleja en la naturaleza. El sol no brilla solo para algunos, ilumina sin distinción. El río no pregunta a quién dar agua, simplemente fluye. El árbol no elige quién puede descansar bajo su sombra, ofrece su frescura a todos. Esa generosidad natural es la manifestación del propósito universal. Todo en la existencia sirve, contribuye, comparte. Solo el ser humano, atrapado en su ego, rompe ese flujo. Pero cuando despierta, recuerda su lugar en el tejido sagrado de la vida. Entonces, comienza a vivir no desde la exigencia, sino desde la ofrenda. Comprender la interconexión transforma la forma en que enfrentamos la vida. Ya no vemos los eventos como buenos o malos, sino como necesarios para el equilibrio. Cada alegría y cada dolor, cada encuentro y cada despedida forma parte de una danza cósmica en la que todos participamos. Si algo nos hiere, no significa que el universo sea cruel, sino que está reajustando algo que debe volver al orden. Esa comprensión no elimina el dolor, pero lo llena de sentido. Saber que todo está conectado nos permite confiar. El propósito más profundo de la vida no es acumular experiencias, sino despertar a esa conciencia de unidad. Todo lo demás, el éxito, el fracaso, la búsqueda, la pérdida, son caminos que nos conducen hacia esa comprensión. El sufrimiento nos lleva a buscar consuelo, la compasión nos lleva a compartirlo, y en ese intercambio recordamos que nunca hemos estado separados. Cada lágrima compartida disuelve un poco la ilusión de soledad. Cada gesto de bondad teje nuevamente el hilo invisible que une a los corazones. Desde la visión del Dharma, incluso nuestras relaciones más difíciles tienen un propósito. No nos encontramos con las personas por azar. Cada alma que entra en nuestra vida tiene una función en nuestro despertar. Algunas llegan para mostrarnos el amor, otras para enseñarnos el desapego. Algunas nos acompañan largo tiempo, otras solo unos instantes, pero dejan huellas eternas. Nadie aparece sin razón. Cada encuentro es una intersección kármica, una oportunidad para aprender, sanar o liberar algo pendiente. Si observamos desde esta perspectiva, dejamos de juzgar las relaciones como buenas o malas. Simplemente son parte del camino. La interconexión también nos muestra que el propósito no es individual.
No podemos despertar solos, porque nuestra conciencia está entrelazada con la de todos los seres. Por eso, el budismo enseña que la iluminación personal no tiene sentido sin la compasión universal. El bodhisattva, el ser que se compromete a ayudar a todos los demás a despertar antes de alcanzar su propia liberación final, representa ese ideal. Su propósito no es escapar del mundo, sino iluminarlo. Entiende que el despertar de uno contribuye al despertar de todos. Esa comprensión nos devuelve una enorme responsabilidad, pero también una gran belleza. Cada vez que eliges actuar con conciencia, estás elevando la vibración de la humanidad. Cada vez que eliges no responder al odio con odio, estás contribuyendo a la paz del mundo. No necesitas hacer grandes gestos. Basta con estar presente. Tu paz interior ya es una bendición para todos los seres. La energía de una mente en calma irradia mucho más lejos de lo que puedes imaginar. La interconexión también nos invita a vivir con gratitud. Si todo está relacionado, entonces todo lo que tienes proviene de innumerables seres. El alimento que llega a tu mesa fue sembrado, cosechado y transportado por muchas manos. La casa que habitas fue construida por otros. El aire que respiras está purificado por los árboles. Nada te pertenece realmente. Todo es préstamo del universo. Comprender eso despierta una gratitud inmensa, una reverencia hacia la vida misma. Cuando vives en gratitud, el propósito se vuelve evidente. Estás aquí para cuidar, no para poseer. El Buda enseñó que la ignorancia fundamental del ser humano es creer que existe un yo separado. De esa creencia nacen el apego, el deseo y el miedo. Pero cuando reconocemos que el yo es solo una construcción temporal, la ansiedad desaparece. Ya no necesitas defenderte, compararte o competir. La vida deja de ser una lucha y se convierte en cooperación. Comprendes que no hay nada que perder, porque nada te pertenece. No hay nada que ganar, porque ya formas parte del todo. En ese estado, el propósito se manifiesta naturalmente como servicio. La comprensión de la interconexión también transforma la relación con la naturaleza. Dejas de verla como recurso y comienzas a verla como maestra. El bosque te enseña el equilibrio, el mar, la entrega, la montaña, la paciencia, el viento, la libertad. Todo habla cuando escuchas con el corazón. La sabiduría budista no separa lo espiritual de lo natural. El mismo principio que rige tu respiración rige el movimiento de las estrellas. La mente del universo y tu mente no son dos. El propósito más alto del ser humano, entonces, no es alcanzar algo fuera, sino despertar a esa conciencia de unidad que ya habita en él. Cuando vives desde ahí, cada gesto se vuelve sagrado. Caminar se vuelve meditación. Hablar se vuelve oración. Trabajar se vuelve servicio. Ya no buscas sentido, lo reconoces en todo. Porque el propósito no es una meta lejana, es este instante en el que respiras, consciente de que la vida está respirando contigo. Comprender que todo está conectado también significa aceptar que el dolor de los demás es tu dolor y su alegría, tu alegría. Esa comprensión nos mueve a actuar con compasión activa. El propósito de vivir no es aislarse del mundo, sino participar en su sanación. Cada acto de bondad, por pequeño que parezca, ayuda a restaurar el equilibrio global. Cuando ayudas a un ser, estás ayudando al todo. Cuando sanas una herida interior, estás sanando una parte del mundo. Esta verdad se extiende incluso más allá de la vida física. En el ciclo del samsara, el continuo renacer, las almas se reencuentran una y otra vez, tejiendo juntos su evolución. No hay separación real entre vidas, solo transformaciones. La energía del amor, la gratitud y la sabiduría que cultivamos nunca se pierde. Sigue fluyendo en la corriente del universo.
Así, cada vida tiene el propósito de elevar la vibración de todas las vidas. Cuando reconoces esa continuidad, la muerte deja de ser un final. Es solo una transición hacia otra forma de existencia. Nada muere, nada desaparece. Todo cambia de forma, pero permanece en esencia. La comprensión de esa ley universal disuelve el miedo. No hay nada que temer, porque nunca se pierde lo esencial. La vida y la muerte son solo dos movimientos de una misma respiración cósmica. Comprenderlo es entrar en la serenidad más profunda. La interconexión también enseña el arte de la presencia. Cuando estás verdaderamente presente, consciente de tu respiración, de tus pensamientos, de la vida que te rodea, participas plenamente del propósito universal. Estar presente es estar unido al todo. La mente dispersa crea separación, la mente atenta crea unidad. Por eso, la práctica de la atención plena no es solo una técnica, sino una forma de vivir. Es el recordatorio constante de que cada instante es sagrado. Todo lo que existe cumple una función. El agua fluye para purificar, el fuego para transformar, el viento para renovar, la tierra para sostener. El ser humano, con su capacidad de conciencia, existe para reconocer esa perfección. Su propósito es recordar que todo está bien tal como es. Cuando comprendemos eso, cesa la búsqueda. Descansamos en el ser. Vivimos con gratitud y serenidad, sabiendo que la vida no necesita ser forzada, solo acompañada. Así, el propósito deja de ser una pregunta y se convierte en una forma de estar en el mundo. No necesitas saber hacia dónde vas, porque ya estás en el camino. No necesitas entenderlo todo, porque todo ya te incluye. La vida misma es el maestro. Cada día, cada encuentro, cada silencio está lleno de sentido. La existencia no comete errores, solo revela verdades a su propio ritmo. Comprender la interconexión no significa perder la individualidad, sino ver que la individualidad es una expresión única del todo. Eres una nota en la sinfonía universal. Tu sonido es necesario. No hay comparación, no hay inferioridad ni superioridad. Cada ser cumple su papel exacto. El pájaro canta, la nube viaja, el fuego danza, tú respiras. Y en ese respirar, el universo se reconoce a sí mismo. Esa es la enseñanza más profunda. No estás separado de la vida. Eres la vida misma experimentándose. Cada paso que das, cada pensamiento que tienes, cada emoción que sientes, es el universo moviéndose dentro de sí. El propósito de existir es simplemente existir con conciencia, amar sin posesión, servir sin esperar, fluir sin miedo. Cuando vives así, la paz deja de ser un ideal y se convierte en tu estado natural. Todo tiene un propósito, porque todo está unido. No hay nada fuera de lugar, no hay errores, no hay accidentes. La mente humana, limitada por su visión fragmentada, no siempre puede verlo, pero el corazón despierto lo sabe. Y cuando ese corazón se abre, descubre que el sentido último de la existencia no está en hacer, sino en ser. Ser parte, ser presencia, ser amor. En el silencio profundo de la meditación, cuando desaparecen los pensamientos y las formas, esa verdad se revela con claridad deslumbrante. No hay dos, nunca los hubo. La ola y el océano son uno. La gota y la lluvia son una sola danza. Tú y el universo nunca estuvieron separados. Ese es el propósito final, el retorno a la unidad de donde todo proviene. Si estas palabras despertaron algo en ti, suscríbete al canal para seguir explorando juntos la sabiduría budista que nos recuerda que todo está conectado, que todo tiene un propósito y que cada respiración es parte del despertar universal.